El polvo del camino se levantaba cada mañana antes incluso de que el sol tocara la tierra. La estancia Robledo vivía al ritmo del ganado, del viento seco y de órdenes cortas que no admitían respuesta. Allí mandaba Mateo Robledo, un vaquero conocido en toda la región por su carácter duro, su mirada severa y su absoluta falta de paciencia para lo que no fuera trabajo. Mateo no siempre había sido así, pero la vida se había encargado de endurecerlo. Desde la muerte de su esposa, la casa grande se había convertido en un lugar silencioso, casi hostil. Las paredes parecían más frías, los pasillos más largos. Y en medio de ese vacío quedaba Tomás, su hijo de apenas 3 años, un niño de ojos grandes y silencios profundos que todavía buscaba a su madre en cada rincón. Mateo no sabía cómo llenar ese vacío. Sabía domar caballos, levantar cercas, negociar ganado, pero no sabía consolar a un niño que despertaba llorando por las noches. Por eso, después de meses rechazando recomendaciones y excusas, aceptó algo que jamás pensó que aceptaría: dejar entrar a una desconocida en su casa. Aquella mañana, Mateo estaba apoyado en el poste del corral cuando vio detenerse el carruaje frente a la entrada principal. No se movió, no saludó, solo observó. Alguien descendió. Llegó, murmuró uno de los peones. Eso parece, respondió Mateo sin emoción. Esperó, como siempre hacía, dejando que los demás dieran el primer paso. Desde la galería, Tomás observaba en silencio, abrazado a un pequeño caballo de madera. Sus ojos seguían cada movimiento, curiosos, atentos. El niño no hablaba mucho desde la ausencia de su madre. Se refugiaba en los objetos, en los rincones, en la quietud. Mateo subió los escalones de la casa con pasos firmes. «Quédate aquí», le dijo a Tomás. El niño no respondió, pero no se movió. Mateo se giró hacia la entrada. La presencia de esa persona desconocida lo irritaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. No le gustaba depender de nadie, mucho menos cuando se trataba de su hijo. Solo será temporal, se repetía, hasta que el niño crezca un poco más. Pero incluso esa idea le resultaba incómoda. El administrador se le acercó. «Viene recomendada. Dicen que es trabajadora». «Las palabras no cuidan niños», respondió Mateo. «Las acciones sí». El administrador asintió, sabiendo que no habría discusión. Mateo avanzó finalmente hacia la entrada, se detuvo a unos pasos, cruzó los brazos y habló con voz seca. «Aquí las reglas son claras: puntualidad, respeto y nada de interferir en mis asuntos». No esperó respuesta. «Mi hijo es lo único que importa en esta casa. Si no puede con eso, se va». El viento sopló fuerte, moviendo las ramas de los árboles cercanos. Mateo sintió una extraña tensión en el pecho. No era nerviosismo, era algo más profundo, más antiguo. Desde la galería, Tomás seguía observando. Sus pequeños dedos apretaban el caballo de madera con fuerza. Sus ojos se desviaron del padre y se fijaron en la figura que acababa de llegar. «No necesito explicaciones largas», dijo Mateo. «El trabajo empieza hoy». Se dio la vuelta, convencido de que aquello sería solo una solución práctica, algo necesario pero pasajero. No sabía que con ese simple gesto había abierto la puerta a un cambio que no estaba preparado para enfrentar. Porque a veces, cuando el corazón se cierra para no sufrir, la vida encuentra otras formas de entrar. Y el vaquero rudo, que creía tener todo bajo control, estaba a punto de descubrir que el amor puede llegar disfrazado de rutina, silencio y una presencia inesperada, capaz de transformar hasta el alma más endurecida. Escuchó pasos suaves detrás de él, firmes pero cuidadosos, como si quien caminaba supiera exactamente cuánto espacio ocupar. No había prisa ni inseguridad, solo presencia. «Entiendo las reglas», dijo una voz femenina. «Y las respeto». Mateo giró lentamente. Fue entonces cuando la vio por primera vez. La mujer que estaba frente a él no era como había imaginado. No llevaba vestidos elegantes ni tenía manos delicadas. Vestía ropa sencilla, gastada por el uso, pero limpia. Su cabello oscuro estaba recogido de forma práctica y su rostro mostraba señales claras de una vida dura, pequeñas marcas del sol, cansancio en los ojos y algo más difícil de definir. Calma. No era una calma frágil, era una calma conquistada. «Mi nombre es Lucía Herrera», continuó ella.
Vengo para cuidar a su hijo. Mateo sostuvo su mirada por unos segundos. No encontró súplica ni temor, tampoco desafío, solo honestidad. Aquí no se viene a intentar, dijo él. O se cumple o se va. Lucía asintió. Lo sé. No vine a pedir oportunidades. Vine a trabajar. Esa respuesta lo descolocó más de lo que esperaba. Desde la galería, Tomás observaba en silencio. Cuando Lucía dio un paso más cerca, el niño no retrocedió. No sonrió, pero tampoco se escondió, lo cual ya era inusual. Lucía se agachó despacio, manteniendo cierta distancia. Hola, dijo con voz suave. Me dijeron que te gustan los caballos. Tomás apretó su juguete contra el pecho. No habló. Lucía no insistió. Este es muy bonito. Parece fuerte. El niño levantó apenas la mirada hacia ella. Un gesto mínimo. Pero Mateo lo vio y ese detalle le atravesó el pecho como una sacudida inesperada. No habla mucho, dijo Mateo seco. No le gustan los extraños. Lucía se incorporó con tranquilidad. No es necesario hablar. A veces escuchar es suficiente. Mateo frunció el ceño. Aquí no hay tiempo para teorías. El niño necesita disciplina. Lucía sostuvo su mirada. Y también necesita sentirse seguro. Ambas cosas pueden convivir. Hubo un silencio denso. Mateo no estaba acostumbrado a que alguien le hablara así, sin elevar la voz, sin temblar, sin imponer, pero tampoco retrocediendo. El cuarto está al fondo, dijo finalmente. No es grande. No necesito mucho, respondió Lucía, solo orden y claridad. El resto del día transcurrió con una tensión silenciosa. Lucía se instaló rápido, sin preguntas innecesarias. Observaba más de lo que hablaba. Aprendía los horarios, los espacios, los límites. Mateo la seguía con la mirada sin darse cuenta. Notó que Lucía no invadía, no tocaba nada que no le correspondiera, no levantaba la voz y, aún así, el ambiente parecía distinto. Por la tarde, Tomás dejó caer su caballo de madera cerca del corral. Mateo iba a reprenderlo por alejarse, pero Lucía llegó antes. Se agachó, tomó el juguete y lo limpió con cuidado. Se cayó, dijo extendiéndoselo, pero no se rompió. Tomás la miró fijo, luego tomó el caballo. No dijo gracias, pero no se fue. Mateo observó la escena desde lejos con una incomodidad que no lograba explicar. No quiero que se encariñe, dijo más tarde. La gente se va. Lucía lo miró con atención. Yo no vine a prometer lo que no puedo cumplir. Pero mientras esté aquí, estaré de verdad. Esa noche, por primera vez en meses, Tomás se durmió sin llorar. Mateo permaneció de pie en el pasillo, escuchando la respiración tranquila de su hijo. Luego miró hacia el cuarto donde Lucía se había instalado. Sintió algo que no quería nombrar. No era alivio, no era gratitud, era una grieta. Porque cuando alguien entra en silencio y empieza a ordenar lo que estaba roto, ya no se trata solo de trabajo. Los días comenzaron a adquirir un ritmo distinto en la estancia Robledo. No era algo evidente ni fácil de explicar, pero estaba allí, presente en los pequeños detalles. El sonido de pasos más ligeros en los pasillos, el olor a comida caliente a la hora exacta y, sobre todo, el cambio silencioso en Tomás. Lucía nunca intentó reemplazar a nadie. No ocupó espacios que no le pertenecían, simplemente estuvo. Y esa presencia constante empezó a obrar una transformación que Mateo jamás habría imaginado. Cada mañana, Lucía despertaba a Tomás con la misma calma. No lo forzaba a levantarse. Se sentaba a su lado, le hablaba bajito, como si el mundo no necesitara prisa. Cuando estés listo, yo espero. Y Tomás, poco a poco, comenzó a responder. Primero fueron gestos, luego sonidos suaves. Hasta que una mañana, mientras Lucía le ayudaba a ponerse las botas pequeñas, el niño soltó una risa corta, casi tímida. Lucía se quedó quieta, no celebró, no exageró, solo sonrió. Mateo escuchó esa risa desde el patio. El sonido le atravesó el pecho. Se quedó inmóvil con la cuerda en la mano, sin poder respirar por un instante.
Hacía meses que no escuchaba algo así. Su hijo reía y no era con él. Esa verdad dolió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Durante el desayuno, Tomás se sentó a la mesa sin protestar. Comió despacio, pero comió. Lucía lo acompañaba atenta, paciente. Papá, dijo el niño señalando su plato vacío. Mateo levantó la vista bruscamente. ¿Qué dijiste?, preguntó incrédulo. Tomás lo miró serio. Más. Mateo sintió que el mundo se detenía. Lucía le alcanzó el plato sin decir nada. No interrumpió el momento. Entendía que algunas cosas necesitaban silencio para ser verdaderas. Ese día, Mateo trabajó con el cuerpo tenso y la mente inquieta. No dejaba de pensar en la escena, en la risa, en la palabra. Al caer la tarde, encontró a Lucía sentada bajo un árbol con Tomás dormido sobre su regazo. El niño sostenía aún el caballo de madera. Mateo se acercó sin hacer ruido. No solía dormir así, dijo en voz baja. Se siente seguro, respondió Lucía. Los niños descansan cuando no tienen miedo. Mateo apretó la mandíbula. No soy bueno con esto. Nunca lo fui. Lucía levantó la mirada. No necesita ser perfecto. Solo necesita estar. Mateo guardó silencio. Nadie le había hablado así antes. Sin reproche, sin juicio. Esa noche, Mateo intentó acostar a Tomás solo. El niño se movió inquieto buscando algo con la mano. Está bien, dijo Mateo, torpe. Papá está aquí. Tomás dudó. Luego se calmó. Mateo se quedó sentado junto a la cama más tiempo del necesario, observando, aprendiendo, descubriendo un mundo que siempre había evitado. Cuando salió, encontró a Lucía en el pasillo. Gracias, dijo sin mirarla directamente. Lucía asintió. Él es un buen niño. Y usted no está roto, solo está cansado. Las palabras quedaron flotando en el aire. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Por primera vez en mucho tiempo, no fue el recuerdo de su esposa lo que lo desveló, sino el miedo a algo nuevo, el miedo a encariñarse, porque Tomás ya lo había hecho y él empezaba a hacerlo también. La lluvia cayó sin aviso aquella tarde, espesa y persistente, obligando a los peones a resguardarse temprano. La hacienda quedó envuelta en un silencio húmedo, interrumpido solo por el golpeteo constante sobre los techos. Mateo observaba el cielo desde la galería con el ceño fruncido. La lluvia siempre le traía recuerdos que prefería no enfrentar. Dentro de la casa, Tomás jugaba en el suelo concentrado mientras Lucía doblaba la ropa con movimientos tranquilos. El ambiente era sereno, demasiado sereno. Mateo sintió una inquietud difícil de explicar, como si esa calma no le perteneciera, como si fuera prestada. Mañana vendrá gente del pueblo, dijo de pronto. No quiero comentarios innecesarios. Lucía levantó la vista. No lo sabrán. La gente habla, insistió. Siempre lo hace. Entonces deje que hablen, replicó ella con suavidad. No cambia quiénes somos. Mateo apretó los labios. No estaba acostumbrado a que alguien desarmara sus defensas sin levantar la voz. Esa noche Tomás tuvo fiebre. No alta, pero suficiente para inquietar. Mateo se levantó de inmediato, torpe, nervioso. Lucía ya estaba allí con un paño fresco y una calma que no parecía aprendida, sino nacida del cuidado genuino. Está bien, dijo. Solo es cansancio. Mateo observó cada gesto, la forma en que hablaba al niño, cómo lo tranquilizaba, cómo Tomás se aferraba a su mano. Quédate, dijo Mateo sin pensar. Me quedaré, respondió ella. No se preocupe. Pero Mateo no se preocupaba por el niño en ese momento. Se preocupaba por sí mismo. Cuando Tomás se durmió, Mateo salió al pasillo respirando hondo. Se apoyó en la pared como si necesitara sostén. Lucía apareció unos minutos después. Gracias, dijo él. De verdad. No tiene que agradecer. Él es mi responsabilidad mientras esté aquí. Mateo bajó la mirada. Eso es lo que me asusta. Que lo sea. Ella no respondió de inmediato. El miedo no siempre es señal de peligro, dijo al fin.
A veces es señal de importancia. Mateo cerró los ojos por un segundo. No quiero volver a perder, murmuró. Ella entendió. No preguntó. Nadie ama sin riesgo, dijo. Pero vivir evitando el dolor también duele. Las palabras se clavaron en él. Al día siguiente llegaron visitas, miradas curiosas, comentarios velados. Lucía mantuvo la cabeza erguida, el trato respetuoso, la distancia justa. Mateo la observaba atento a cada gesto ajeno, preparado para intervenir. Es buena con el niño, dijo una mujer del pueblo. ¿Se nota? Mateo asintió. Lo es. Y eso es suficiente. Lucía escuchó esas palabras desde la cocina. No sonrió, pero su pecho se llenó de algo cálido. Esa noche, Mateo se sentó junto a Tomás antes de dormir. El niño lo miró serio. Ella se queda, dijo Tomás. Mateo tragó saliva. Sí, respondió. ¿Se queda? No sabía por cuánto tiempo, no sabía bajo qué nombre, pero sabía que ya no quería imaginar la casa sin ella. El amanecer llegó suave, como si la propia naturaleza supiera que algo delicado estaba en juego. La lluvia de la noche anterior había dejado la tierra húmeda y el aire limpio. Mateo salió temprano al patio intentando ordenar pensamientos que no obedecían órdenes. Por primera vez en años, el miedo no venía del pasado, venía del presente. Dentro de la casa, Lucía preparaba el desayuno mientras Tomás observaba atento, sentado sobre la mesa, balanceando las piernas pequeñas. Papá trabaja mucho, dijo el niño de pronto. Lucía sonrió. Sí, pero siempre vuelve. Tomás pensó unos segundos. ¿Tú también vuelves? Era una frase simple, pero cargada de sentido. Lucía se quedó quieta por un instante. Luego continuó con lo que hacía, sin corregirlo, sin prometer nada que no supiera si podría cumplir. Mateo escuchó esas palabras al entrar. No dijo nada, pero algo dentro de él cedió. Durante el día trabajaron cerca, más cerca de lo habitual, no por necesidad, sino porque ninguno encontraba una razón real para alejarse. Compartieron silencios, miradas breves, gestos pequeños que hablaban más de lo que ambos estaban dispuestos a admitir. Por la tarde, Mateo encontró a Tomás dormido en el sillón con la cabeza apoyada en el regazo de Lucía. Su mano descansaba sobre el cabello del niño en un gesto protector, casi maternal. Mateo se quedó observando desde la puerta. La escena le dolió, pero también lo calmó. Nunca pensé que alguien pudiera ocupar ese lugar, dijo en voz baja. Lucía levantó la mirada sorprendida. No intento ocuparlo, respondió. Solo cuido lo que amo mientras está en mis manos. Mateo sintió un nudo en la garganta. Eso es lo que más me asusta. Que lo hagas sin pedir nada a cambio. Lucía se levantó con cuidado, acomodó al niño y lo llevó a su habitación. Al regresar se sentó frente a Mateo. He vivido esperando muy poco de la vida, dijo. Aprendí a no pedir porque pedir y perder duele. Mateo la miró con atención. Yo aprendí a no ofrecer. Por la misma razón. Se quedaron en silencio. Pero Tomás, continuó ella, él no entiende de miedos, solo siente. Mateo bajó la cabeza. Y yo no quiero fallarle. Entonces no huya, respondió ella. Nadie le pide que prometa para siempre, solo que esté hoy. Las palabras fueron como un golpe suave, pero certero. Esa noche, Mateo no se refugió en el trabajo ni en el silencio. Se sentó a la mesa con ellos, escuchó, preguntó, rió incluso cuando Tomás hizo un comentario torpe que los sorprendió a ambos. Después de acostar al niño, Mateo se quedó de pie en el pasillo. Si algún día decides irte, dijo, dímelo antes. No desaparezcas. Lucía lo miró con una emoción contenida. No desapareceré. Pero necesito saber algo también. ¿Qué cosa?, preguntó él. Si me quedo, no será solo por el niño. Mateo respiró hondo. Si te quedas, será porque yo también te elijo. No hubo beso, no hubo promesas exageradas, solo una verdad compartida, frágil y valiente. El tiempo no se detuvo para esperar a nadie. Pero dentro de la estancia Robledo algo había cambiado de forma definitiva.
Ya no era solo una casa grande sostenida por recuerdos y silencios. Había risas breves, pasos pequeños corriendo por los pasillos y una presencia que daba sentido a cada día. Mateo despertó antes del amanecer, como siempre, pero esa mañana no se levantó de inmediato. Permaneció acostado escuchando. Desde la otra habitación llegó un sonido que jamás se cansaría de oír, la risa clara de Tomás. El niño hablaba, reía, vivía. Mateo se sentó en la cama con los ojos húmedos, sin vergüenza. Por primera vez desde la muerte de su esposa, el dolor no ocupaba todo el espacio. Seguía allí, pero ya no mandaba. En la cocina, Lucía preparaba el desayuno mientras Tomás la ayudaba torpemente. «Papá», dijo el niño al verlo. «Hoy ella se queda conmigo en el campo». Mateo la miró. No fue una pregunta, fue una afirmación. «Si ella quiere», respondió Mateo. Lucía levantó la vista sorprendida. «¿No le molesta?» «No», dijo él. «Me tranquiliza». Las palabras salieron sin esfuerzo, como si siempre hubieran estado allí esperando. Ese día caminaron juntos por la hacienda. Tomás iba entre los dos, sosteniendo una mano de cada lado. El sol iluminaba el camino de tierra y Mateo sintió una certeza que jamás había permitido antes. Esto era lo más cercano a la paz que había conocido. Al mediodía se sentaron bajo un árbol. Tomás se quedó dormido, agotado por la mañana. Lucía lo acomodó con cuidado cubriéndolo del sol. Mateo observó cada gesto. «Nunca pensé que volvería a ver esto», dijo él. «¿El qué?», preguntó ella. «Un niño tranquilo y una casa que no pesa». Lucía bajó la mirada. «Tengo miedo», admitió. «No de usted, sino de perder esto». Mateo se acercó un poco más. «Yo también, pero no quiero que el miedo decida por mí otra vez». La miró con una firmeza nueva. «No sé prometer palabras bonitas, pero sé quedarme, sé cuidar y sé elegir». Lucía respiró profundo. «Yo no tengo nada que ofrecer más que mi trabajo y mi corazón. Uno está cansado, el otro lleno de cicatrices». Mateo negó despacio. «Eso es más que suficiente. Yo tampoco estoy entero». Se miraron. No como patrón y empleada, no como dos personas heridas, sino como dos almas que habían sobrevivido y ahora se reconocían. Esa noche, cuando Tomás se durmió, Mateo tomó una decisión que no podía seguir postergando. «Quiero que te quedes», dijo. «No solo como quien cuida a mi hijo, sino como quien camina a mi lado». Lucía sintió que el pecho se le apretaba. «¿Estás seguro?» «El camino no será fácil. Nada que valga la pena lo es. Pero esta vez no quiero recorrerlo solo». Lucía dio un paso adelante. No hubo prisa, no hubo urgencia, solo verdad. «Entonces me quedo», dijo, «porque quiero, no por necesidad». Mateo la abrazó con cuidado, como quien teme romper algo sagrado. Y en ese abrazo no hubo promesas imposibles, solo una decisión compartida. Desde esa noche, la estancia dejó de ser un refugio de recuerdos y se convirtió en un hogar. Porque el vaquero rudo, que había endurecido el corazón para sobrevivir, aprendió que amar no lo hacía débil, lo hacía padre, compañero y hombre. Y la mujer humilde, que llegó con nada más que su dignidad y su voluntad de cuidar, descubrió que no había llegado a servir, sino a pertenecer. A veces el amor no llega para borrar el pasado, sino para darle un nuevo sentido. Y cuando eso ocurre, no hay miedo que sea más fuerte que la decisión de quedarse.